Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Hola, buenas noches. Qué placer que nos volvemos a encontrar esta noche del día 1 de abril del año 2025 en nuestra clase de estudio bíblico y dando continuidad al estudio de nuestro libro de la Pascua del Señor. Vamos a comenzar, como todas las sesiones, en forma correcta, dando alabanza a Dios Padre por mediación de Jesús de Nazaret. Te invito a que de corazón digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra intención de esta noche, nuestra intención particular, va encauzada a pedirle a Jesús de Nazaret que mueva los corazones de todos nosotros en la preparación en esta Cuaresma, en espera ya de la próxima Semana Mayor, de la Semana Santa. Acabamos de pasar el cuarto domingo de Cuaresma, el domingo que se conoce como la Etare, derivado del latín,
y tiene el mismo sinónimo que en la época previa a la Navidad tenemos de también de fiesta, un ambiente festivo previo al gran evento. En este caso, en la Cuaresma, es el cuarto domingo que con gozo todos mostramos nuestra alegría por la próxima llegada de la Semana Mayor, que a pesar de que es una semana en que recordamos el sufrimiento y la entrega irrestricta de la Pascua del Señor, pues sabemos que para que haya una alegría es necesario que antes haya un gran dolor. Y Jesús no fue la excepción, tuvo que pasar por ese trance para poder lograr el cumplir con los mandatos de su Padre, para cerrar la misión por la cual había venido al mundo, y además que obedeciendo la palabra del Padre, aun a pesar del gran dolor que a él como humano le significó, pues pasó ese cáliz, esa, esa copa, ese momento trágico y doloroso para poder obtener un enorme bien para todos nosotros, la remisión del pecado y posteriormente a través de su gloriosa resurrección y ascensión al cielo, la glorificación y la inauguración, la apertura del reino celestial para todos nosotros. Entonces, bendito sea Dios Padre que envió a su Hijo, bendito Jesús que cumplió a la perfección todo por lo cual había venido a este mundo, bendito su gran misión, bendita su Pascua y gracias a todo eso nosotros le conocemos y vivimos una etapa hermosa de nuestra vida. Bueno, pues le pedimos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que como siempre nos acompañen esta noche para que podamos agudizar la sensibilidad de nuestros sentidos y sobre todo que podamos entender perfectamente la dimensión y alcance de su palabra. Y algo que va un poco relacionado con esto es el salmo que esta noche pusimos, que corresponde al Salmo 21 de la no, perdóname, Salmo 22, el Salmo 22 de la nomenclatura hebrea, que tiene el título de Sufrimiento y Esperanza del Justo. Y lo seleccionamos porque nos habla basado en textos de los primordiales. Bien, déjame decirte de las profecías de Isaías, y es un salmo bastante extenso, pero que nos refleja la, el sentir del pueblo de Israel una vez que ya se habían manifestado a través de los profetas los tiempos cercanos del advenimiento del Mesías. Entonces, este canto nos habla del sufrimiento que pasó el pueblo de Israel cuando regresó del destierro, pero que le sirvió ese dolor para lograr una unificación nacional, una nueva identidad y el cambiar la historia, porque a partir de ese regreso de Babilonia, donde estuvieron ahí por casi poco menos de 50 años, les hizo un cambio radical y ya no se sujetaron a que un rey o una autoridad civil los dirigiera. Ahora era el turno de los sacerdotes del Sanedrín, los que regulaban no solamente los aspectos religiosos, sino también los aspectos importantes de la ciudad en todos sentidos. Entonces, por eso el Salmo externa sufrimiento porque venían de una etapa difícil, de un destierro, pero también la esperanza de mejores tiempos. Y esto se da ya nosotros
pudiéramos decir, como coloquialmente decimos, ya con lentes cristianos, nosotros lo identificamos plenamente con el envío de Jesús a este mundo. Los Tristemente no todos lo vemos así, pero pues bueno, estamos estudiando y estamos viendo el porqué de las cosas. Y esta noche vamos a adentrarnos un poco más para entender el alcance de estos episodios. Este libro de la Pascua del Señor, escrito por el padre Salvador Carrillo Alday, me fascina porque de una manera sencilla nos presenta toda la grandeza de la Pascua del Señor. Es impresionante porque no sé si tú tengas el libro, pero para los que no lo tienen, te quiero comentar que es un libro que tiene 450 hojas. Ahí te darás una idea de la importancia con la que aborda todos los temas relacionados a la Pascua del Señor. Recordemos que la palabra Pascua quiere decir paso, que antes de que Jesús, el día de la última cena, inaugurara la primer Pascua cristiana, la usanza, la costumbre judía de celebrar la Pascua era haciendo remembranza de cuando fueron liberados de la opresión egipcia, y Moisés logró, después de mucho trabajo, el emprender el éxodo, la liberación, por un lado del yugo egipcio y por otra parte de emprender ese camino de 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Dicho sea de paso, te quiero decir que ese tiempo que estuvieron en el desierto deambulando fue un tiempo de prueba definitivamente. Y dentro de esa prueba, fíjate que es algo curioso. Hay episodios que va relacionado a lo que nosotros ya como cristianos católicos celebramos este domingo pasado, de la etare, de alegría dentro de la preparación cuaresmal, porque el pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo elegido de Dios Padre, de Yahvé Dios para ellos, en ciertos momentos tuvieron duda, eh, se les cayó la esperanza de que estaban en el camino correcto, y la fe que tenían en Yahvé Dios se les esfumó, se esfumó, y el malestar que tenían contra Yahvé Dios y contra el propio Moisés los llevó en algunos momentos a increpar a Yahvé y llegar a decir: para los sufrimientos que estamos pasando aquí en el desierto, mejor nos hubiera valido haber quedado como esclavos en Egipto. Ahí por lo menos teníamos suficiente de comer, y aquí en el desierto pues todo es puro padecimiento, y no vemos para cuándo termine este tiempo de éxodo. No se, no dimensionaban, por un lado, la tristeza de Dios Padre de ver que el pueblo que él había elegido como su pueblo propio, como su pueblo eterno, protegido por él, se le volteara, le increpara. Por otra parte, pues fue muy triste el hecho de que perdieron la esperanza y la fe en las promesas que el Señor les había dado. Y, valga la redundancia, esto les costó que se prolongara mucho el tiempo de esta marcha del Éxodo, que hubiera mucho sufrimiento. Y no sé si recuerdas, pero prácticamente casi la totalidad de los que salieron originalmente de Egipto no tuvieron la oportunidad de entrar
a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, incluso el propio Moisés. Lo que más le permitió Dios Padre, Yahvé Dios para los judíos, fue que desde las colinas del Moab, poco antes de llegar, de ir bajando hacia la tierra de Canaán, pudiera Moisés observar la magnitud, la belleza de esa tierra que después de, estamos hablando casi 700 años, recordemos que le ofreció a Abraham, el padre de la fe, en que le iba a dar grandes pueblos de descendencia y que le iba a dar tierra, entre otras cosas, y que esto se lo volvió a repetir a su hijo Isaac, pasado el tiempo, se lo volvió a repetir también a Jacob, que después a Jacob le cambió el nombre a Israel y de ahí proviene el nombre de este nuevo pueblo, Israel, por Jacob. Y entonces, después de casi 700 años, la promesa del Señor se vuelve realidad. Pero en ese devenir, repito, hay duda, hay decepción, hay malestar entre el pueblo elegido y por esa razón, en una forma de ejercer justicia, Dios Padre prolonga el tiempo de su estancia en el desierto, por un lado, por otra parte, a pesar de que no los dejó morir porque les mandó el maná, les mandó agua en momentos de desesperación, codornices, eh, les mandó antídotos para que no murieran por picaduras de serpientes y de animales ponzoñosos. Todo esto, a pesar de todo esto, repito, la mayoría de los que originalmente salieron de Egipto no tuvieron la gracia de llegar y de entrar a Canaán. Y esto te explica a ti en parte el por qué dentro del judaísmo el tiempo en el que ellos marcaban como un cambio generacional era de 40 años. Ahora entiendes en parte por qué es esto, porque esos 40 años que pasaron en el desierto fueron suficientes para que fueran muriendo todos los que originalmente salieron. Y entonces ya la mayoría de los que van a entrar son descendientes de los que originalmente salieron de Egipto. Bueno, pues entonces toda esta introducción nos permite entender que el título del libro que estamos estudiando de la Pascua del Señor ampara precisamente, así como los judíos cruzaron el Jordán, en el caso de Jesús, él va a cruzar de la vida a la muerte, pero va a ser un cruce que estaba previsto dentro de la palabra de Dios y que gracias a la acción poderosa de Dios Padre y también del Espíritu Santo, gracias a esa Pascua, gracias a esa muerte física, humanamente entendible, va a dar oportunidad a que sea Jesús de Nazaret el primer resucitado, porque ya lo hemos dicho, pero vale la pena reafirmarlo, durante la buena nueva de Jesús dentro de los evangelios nos habla de algunos episodios en que lo marcan como la resurrección, hablemos del caso de Lázaro, pero ya lo hemos puntualizado, que es una aplicación gramatical mal puesta, porque el único resucitado es Jesús. Los demás regresaron a la vida, pero resurrección es sinónimo de vida eterna. Resurrección solamente se entiende cuando gracias a Jesús de Nazaret todos nosotros vamos a poder llegar al reino celestial si lo deseamos y trabajamos por eso. No recordemos que el Señor y Dios
Dios Padre y Jesús la, tienen todo para que lleguemos al reino celestial, pero la decisión pende de nosotros. Y en la noche de hoy vamos a ver en parte por qué pende de nosotros el poder llegar al reino celestial. Bueno, pues entonces ya para nosotros, humanos, la Pascua significa también el paso de la vida a la muerte, así lo ve la mayoría. Pero nosotros que somos cristianos y que afortunadamente estamos estudiando la palabra del Señor, la palabra de Jesús, entendemos perfectamente que este paso es un instante para llegar a la vida eterna, que de hecho somos peregrinos en esta tierra, en este mundo, y de ahí entiendes ahora bien el logotipo de del año jubilar que estamos viviendo. Esa barca que es la iglesia de la que tú y yo somos parte y que tiene un ancla, que ese ancla es el significado de la esperanza, que estamos anclados a Dios Padre y a Jesús por medio del Espíritu Santo que nos acompaña. Entonces estamos surcando los mares del tiempo con la certeza de que llegaremos a buen puerto, llegaremos a la vida eterna, gracias a todo lo que logró por nosotros Jesús de Nazaret. Bueno, pues entonces esa Pascua, repito, para muchos que no saben, lo ven nada más como el paso de la vida a la muerte. Y por lo tanto, en cierta manera es correcto que digan todo mundo va a tener su Pascua. Pero nosotros, creyentes y además estudiosos de la palabra de Dios, que conocimos por Jesús de Nazaret, pues sabemos que ese paso sería de la vida terrenal a la vida celestial. Eso lo tenemos muy claro. Bueno, pues entonces dicho todo esto, vamos a continuar con nuestro estudio de la Pascua del Señor. Recordemos, eh, recordemos que el Espíritu Santo, del cual vamos a hablar ahora, aquí lo tenemos en esta imagen, descendiendo y tiene su sentido claro, porque el Espíritu Santo fue la promesa de Jesús a sus apóstoles y el Espíritu Santo descendió de los cielos por petición de Jesús a Dios Padre. Por lo tanto, es correcto de que esté simbolizado bajando el Espíritu Santo. Y vemos aquí, junto abajo de su pico, el color rojo, porque es uno de los colores que simboliza la presencia del Espíritu Santo. Esta noche vamos a hablar bastante del Espíritu Santo y espero que lo disfrutemos. Bueno, entonces, dentro del misterio pascual, nada más como un pequeño resumen, hemos visto ya la última cena y estamos entrando a estudiar la pasión de Jesús en su primera etapa, en su etapa de los discursos de despedida desde la óptica del apóstol y evangelista Juan. Otros le llaman las, los discursos escatológicos porque son los discursos que nos dan la oportunidad de contemplar el ingreso a los tiempos finales de, de la humanidad y de todos nosotros cristianos católicos, y otros le llaman también los tiempos previos a la parucía, porque estamos esperando el cumplimiento de la misma anunciado en las Escrituras. Esto va a tener que vivirse, la pasión sobre todo, va a tener que desembocar en el triste momento de la muerte en cruz de Jesús, en su descenso de la cruz, su sepultura y después su gloriosa resurrección. Y eso va a tener que ser necesario, por un lado, para demostrar su victoria sobre la muerte, el vencer al Satanás, al enemigo más grande de Jesús, y por otra parte, el poder ascender para ser glorificado. Y ya una vez que fue glorificado en el reino celestial, entonces le va a pedir a Dios Padre
envíe Espíritu Santo a sus apóstoles. Ese Espíritu Santo que va a ser la gran diferencia y esta noche vamos a hablar un poco más de eso. Por otra parte, pues ya vimos aquí todo el significado de la Cena del Señor, sus diferentes momentos, el lavatorio de los pies, la traición del anuncio de la traición de Judas, la institución de la Eucaristía, la predicción de las negaciones de Pedro, ya lo vimos también, y estamos ahorita en el capítulo sexto de los discursos de despedida. De hecho, hemos estado reflexionando y hablando sobre el primer discurso, pero nos queda concluir el primero y entrar al segundo discurso y el cierre de esta gran, grandes lecciones de Jesús hacia sus apóstoles y que a través de ellos también para nosotros con la oración de Jesús al Padre. Esa oración de Jesús al Padre es por sus apóstoles, pero pues nosotros que sabemos que dentro de nuestra santa, única santa Iglesia Cristiana Católica es apostólica, gracias a esa oración de Jesús al Padre, gracias de ese envío del Espíritu Santo, va a cristalizar en nosotros en gracias y oportunidades de poder llevar una vida más adecuada para vivir aquí desde la tierra el reino de Dios y siguiendo todo esto poder llegar a la vida celestial. Bueno, dicho lo anterior, nada más porque veas imágenes que vimos ya de la última cena, muy bellas, muy dramáticas, algunas de ellas, pero que nos habla de lo que somos. Aquí nada más por recordar, y está el emblema que te decía, de los peregrinos de la esperanza que somos todos nosotros en este año jubilar. Bueno, ya hablamos también de la institución de la Eucaristía y estamos en esta lámina. Estuvimos viendo en las dos clases pasadas el primer discurso y estamos ahorita anclados en el capítulo 14, en la promesa de otro paráclito. Entonces nos vamos a ir refiriendo a esto. Te pido, tuve que cambiar de sitio aquí para dar la clase y a lo mejor está un poquito, lo ves un poquito raro, disculpa, pero pues no había de otra. Quiero hablarte sobre la promesa de otro paráclito que este Juan lo cita en su capítulo 14, concretamente en los versículos 15 y 16. Vamos, como hemos hecho ya costumbre, a ir leyendo fragmentos de la Sagrada Escritura, en este caso correspondientes al Evangelio de Juan, y vamos de ahí ir partiendo a los comentarios para poder entender mejor el alcance y dimensión de la palabra del evangelista. Eh, entonces, en ese capítulo 14, repito, versículos 15 al 17, es más, este episodio culmina en el versículo 26, para ser exacto. Aquí lo ves, la promesa de otro paráclito, del 15 al 26. Entonces cito lo que dice la Sagrada Escritura y de ahí vamos entrando a la reflexión teológica y reflexión textual y reflexión de ya meditada para nosotros, con la intención más grande que tenemos, como en todos nuestros cursos, pero sobre todo ahorita, de que sea pastoral, que de verdad nos haga entender más a profundidad la escritura, pero sobre todo que pueda lograr en nosotros un cambio de actitud, un cambio de mentalidad y, de ser posible, un cambio de acción para que podamos aprovechar al máximo la enseñanza de Jesús. Dice así, Jesús en este discurso, dentro de este discurso de despedida, cita, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros.
Te lo leí de corrido, ahora vamos a ir desmenuzando cada uno de estos conceptos y el alcance que tienen. Dice, si me amáis, aquí este Jesús nos, nos induce, bueno, en este caso induce a sus apóstoles, fíjate, para que entendamos mucho del alcance de lo que estamos empezando a ver ahorita. Su ministerio público de Jesús fue un poco menos de 3 años y en esos lapsos de tiempo Jesús fue eh, seleccionando a sus discípulos y los fue adiestrando, aleccionando, enseñando a través de su ministerio por todo su camino itinerante. Entonces estuvieron con Jesús todo el tiempo. Pero ahorita que está viviendo las últimas horas de su vida terrenal como Jesús humano, y lo señaló muy claramente Jesús humano, se está desbordando en dirigirse única y exclusivamente a sus apóstoles, por dos motivos. En primer lugar, por el amor que les tiene. Obviamente dirías que les tuvo y les tiene igual que tiene amor por ti. Pero por otra parte, conocedor de que necesitan reforzar las enseñanzas que viendo al Maestro, los apóstoles, necesitan afianzar. Entonces, el tema del amor y de la observancia de los mandamientos es como una tela de fondo para este episodio. Es, estos conceptos son, son esenciales porque Jesús, recordemos que Él, vamos a ver que nos invita a un nuevo mandamiento, que es el mandamiento del amor. Independientemente del decálogo que a través de Moisés conocieron en las tablas de la ley, Jesús en su ministerio público, poco antes de partir, les dijo a sus apóstoles y a todos nosotros a través de ellos que nos dejaba un nuevo mandamiento, y es el mandamiento del amor. Pues aquí Jesús, haciendo eco de este mandamiento que está dejándonos como y obligatorio, nos dice, guardaréis mis mandamientos y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito. Aquí es importante lo que dice mis mandamientos. Conocían el decálogo y era la palabra de los 10 preceptos que Yahvé Dios, Dios Padre, le había mandado guardar al pueblo de Israel. El decir guardar es un sinónimo de decir cumplir. Cuando te dicen a ti guarda esto es que lo cumplas. Pero aquí Jesús está diciendo claramente, guardaréis mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? Es uno solo, amar al prójimo como Él nos ama a nosotros. Y después dice Jesús, yo pediré al Padre y os dará otro paráclito. Al citar aquí otro paráclito, presupone que hubo un paráclito primero y que ese paráclito primero, esta palabra de paráclito deriva también del griego, de una palabra que se dice paracletos, es el, uh, el original griego, y no es un sinónimo, sino es un adjetivo, pero quiere decir paráclito el que está al lado, el que marcha junto. Es una manera de decir del significado de Paráclito. Entonces, aquí Jesús está diciendo que le va a pedir a su Padre que envíe otro Paráclito. Por lo tanto, aquí dices, el primer Paráclito fue el propio Jesús. ¿Por qué? Dices, porque Jesús vino aquí, llegado el tiempo de la plenitud, por envío de su Padre, y por misericordia de Jesús, Padre nuestro, para enseñarnos
todo lo relacionado para vivir y llegar al reino de los cielos y vivir aquí en la tierra el reino de Dios. Entonces este Jesús, en su devenir de su ministerio público, se dedicó a hacernos entender o hacernos por lo menos conocer todas las palabras que su padre le había pedido nos hiciera ver a nosotros, nos diera a conocer. Por otra parte, realizó muchos signos de poder y este Jesús nos habla de que todos esos milagros, como lo conocemos a la mayoría de estos signos de poder, fueron realizados por Dios Padre, dando una claridad de dos conceptos. El primero, que Jesús es efectivamente alguien igual al Padre, pero por otra parte, que este Jesús, su función era de ser un paráclito y de darnos a conocer todo y únicamente lo que su Padre le había pedido. Sus obras de poder milagrosas eran efectuadas por Dios Padre a través de Jesús también. Y entonces entendemos que Jesús, además de ser el primogénito de Dios Padre, el unigénito para ser exactos, nuestro Mesías y Señor, para los apóstoles fungió como un primer paráclito. Pero Jesús, sabedor de que tiene que dejar este mundo terrenal para ser glorificado por su resurrección y ascensión a los cielos, sabe que sus apóstoles necesitan reforzarse en las enseñanzas que les dio, afianzar su fe y a través de ellos afianzar la fe de todos los discípulos y los integrantes de la nueva Iglesia Cristiana Católica, que va a ser indispensable para que puedan afianzar su fe y soportar las penas que les va a traer el ser cristianos. Por esa razón, dice Jesús, os dará, le pedirá al Padre, envíe otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de la verdad, esto es importante, del espíritu de la verdad. Con el paso del tiempo, desde el propio Génesis, ahí vimos las primeras manifestaciones del Espíritu Santo, que en aquel tiempo, como la revelación es progresiva, únicamente nos hablaba de la presencia de un ruaj, de una fuerza de viento bastante fuerte que eh, pasaba sobre las aguas del primer mundo de la creación y que poco a poco va a ir tomando forma. Entonces ahí ya estaba la presencia del Espíritu Santo con una manera muy coloquial y sencilla para que entendiera el pueblo judío. Posteriormente, ya con el paso del tiempo, se ve manifestando el Espíritu como el Espíritu del Señor. Pero es Jesús el que ya, sabedor de todo lo que va a ser su destino final, les da a conocer a sus apóstoles que enviará al Espíritu Santo. Ya Jesús nos habla completamente claro de el Espíritu Santo como la acción que va a traer la palabra de Dios Padre y la palabra de Jesús. Hasta este momento, todo lo que se conocía sobre Dios Padre era por revelación de Jesús. Y al ser revelación de Jesús, era prueba contundente de que Él era igual al Padre, que Él también era Dios. Pero, pues, repito, sabe Él que va a dejar este mundo, que va a llegar al cielo y que ahí ya va a permanecer hasta el final de los tiempos, cuando sea la parucía y regrese para emitir el juicio de vivos y muertos. Entonces, ya aquí manifestó Jesús con claridad que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No se lo dijo con esas palabras, pero ya él dice, yo soy igual al Padre. Ahí tenemos
una de las personas de la Trinidad. Y el Padre es igual a mí. Y yo hago todo lo que el Padre me indica. Ahí está el Hijo, la segunda persona. Y Jesús nos presenta que enviará el Espíritu. Y este Espíritu es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a tener la función de hacernos conocer todas las palabras y designios, tanto de Dios Padre como de Jesús. Y por esa razón permanece entre nosotros. Es algo importante porque fíjate que la única persona que físicamente se conoció en la historia de la salvación y a través de los evangelios, es el propio Jesús, y que Él nos enseñó que como Él, que Él era la imagen del Padre. Al decir imagen, no debemos de entender la presencia de figura igual que Jesús. Puede ser que así sea, puede ser que no, pero a Jesús sí lo conocimos de carne y hueso. A través de él conocimos al Padre. A través de Jesús conocemos la presencia y la estancia del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo, como es un espíritu, es invisible, no lo vemos, pero sabemos por la palabra de Jesús que Él permanece entre nosotros. Entonces, repito, la presencia gradual del Espíritu Santo con Jesús se concreta. Y entonces aquí dice Jesús, el Espíritu de la verdad. Es muy distinto el decir esto es verdad y otra el vivir la verdad. Jesús se presentó ante nosotros en varias ocasiones diciendo, yo soy la verdad y la vida. Pero una cosa que debemos de aclarar es que algunos piensan, como lo dijo Jesús, es verdad, es cierto lo que dijo, pero el sentido fuerte de la expresión para nosotros es que Jesús es la verdad, que su palabra es la sabiduría y la verdad completa en su máxima potencia. Entonces es distinto decir esto debe de ser verdad a decir Jesús es la verdad. Entonces cambia mucho el sentido y por lo tanto el Espíritu Santo va a tener esa misma cualidad, que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, porque nos va a hablar tanto de Dios Padre como de Jesús, que son verdad y vida, y que por el Espíritu Santo vamos a conocer. Y dice Jesús, refiriéndose al Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. Recordemos que mundo aquí se está refiriendo al mundo del pecado y también en gran parte la connotación del mundo geográfico, del mundo eh, físico. Jesús, tristemente, a pesar de que dedicó la mayor parte de su ministerio público a tratar de que el pueblo judío reaccionara y se convirtiera a la misericordia, se convirtiera al amor que Jesús proponía, no lo aceptaron. Y prueba contundente de esto es que acabó crucificado por la no aceptación de que de que el mundo judío, religioso judío y gran parte del mundo físico no lo aceptaba. Entonces, por eso dice Jesús, si no me aceptaron a mí, tampoco van a aceptar al Espíritu Santo. Y va a atreverse Jesús a decir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Ya sabemos que la palabra morar quiere decir habitar, que es distinto el decir yo vivo en tal parte a yo moro en tal parte. Y en el caso de Jesús, de Dios Padre y del Espíritu Santo, esta condición de morar en nosotros solamente se puede entender y aceptar, en primer lugar, si conocemos a la Santísima Trinidad. Si no la conocemos,
no podemos aceptarlo. Y por otra parte, al aceptarlo, permitimos escuchar su palabra y entonces en ti, dentro de ti, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, mora, o sea, vive por siempre el espíritu de la verdad, el espíritu de Dios, el espíritu que envía Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, ya vemos que estas palabras cobran un sentido más relevante. Después de esto, quiero pasarme a la promesa del retorno de Jesús, que aquí lo vamos a ver eh, también en los versículos dentro del mismo capítulo 14, del 18 al 20. Leo el texto y explicamos. Dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Y aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es para verlo con cuidado. Dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién queda huérfano? El que pierde un padre, el que pierde una madre o tristemente el que pierde a ambos. Aquí Jesús les está diciendo a sus apóstoles, no os dejaré huérfanos. Entonces, a pesar de que Jesús en su ministerio nos tuvo la misericordia de hacernos también hijos del Padre y compartir con Él la hermandad, por lo tanto Jesús es nuestro hermano mayor y todos, incluyéndolo a Él, somos hijos de Dios Padre. Sin embargo, en la aplicación de seguidores de Jesús, Él es para nosotros la guía, Él es el modelo a seguir, Él es lo más grande para nosotros y no está incorrecto el verlo como un verdadero Padre, porque Jesús es reflejo de Dios. Y si aquí lo interesante es que empieza a refrendar Jesús que si este Dios Padre, para él, para Jesús, tiene una figura extraordinaria y que a través de él conocemos al Padre, aquí está llegando más lejos Jesús. Aquí nos está diciendo, a través de mí conocen ustedes al Padre y el Padre vive en ustedes por mí. Entonces, ahí entendemos muchísimo mejor su función como paráclito de Jesús. Pero entonces, gracias a esa función, efectivamente para nosotros, además de verlo como el hermano mayor a Jesús, también lo vemos como nuestra guía, como si fuera nuestro padre también. ¿Y qué padre no hace todo por sus hijos? Todos. Y así nos ve Jesús. Y por lo tanto, dice, volveremos poco. ¿Por qué? Porque sin dar más detalles, él sabe que va a morir, sabe que va a ser sepultado y sabe que va a resucitar. Y por eso dice dentro de poco, el mundo ya no me verá, el mundo físico, el mundo de carne y hueso, todo el pueblo de Israel y a partir de Jesús, pues toda la humanidad, pero pues toda la humanidad no lo vamos a conocer hasta que se vaya llevando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Entonces aquí se está refiriendo Jesús al mundo físico de Jerusalén, porque y dice, porque yo vivo y también vosotros viviréis, viviréis. Aquí nos está refrendando, Jesús vive en el Padre y nosotros vivimos dentro de Jesús. Por lo tanto, gracias a Jesús nosotros llegamos también al Padre y el Padre nos ama por Jesús, porque somos todo lo que es de Jesús, el Padre lo ama, independientemente de su poder, de que nos formó criaturas desde el momento de nuestra concepción, Dios Padre,
Aquí se refiere a que porque creemos en Jesús y porque lo seguimos, y al decir seguir quiere decir no solamente conocer, sino vivir sus enseñanzas, gracias a eso el Padre nos ama y entonces Jesús también nos ama. Somos doblemente amados, tú, yo, tanto por Dios Padre como por Jesús. Entonces dice, también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es refrendar lo que hemos estado hablando. Entonces es una dualidad de pertenencia que conquistamos gracias a la misericordia de Jesús. Y esto pues es bellísimo y solamente lo conocemos así con esta grandeza en, en estos discursos de Juan. Marcos, Mateo, Lucas, claro que nos tocan parte de este sentimiento, pero nadie como Juan en el alcance teológico de las palabras de Jesús. Después pasa en los versículos 21 al 24 la promesa de la venida del Padre y de Jesús. Fíjate qué interesante. Promesa de la venida del Padre y de Jesús. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Bellísimo texto esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Punto muy importante. Aquí Jesús nos está dando con contundencia que una cosa es que conozcan los mandamientos y la otra, al decir el término los guarda, ya dijimos que guardar quiere decir cumplir. Entonces, de nada te sirve a ti conocer los 10 mandamientos y el 11º de parte de Jesús de amar a tu prójimo como Él nos ama, si los conoces y ahí queda todo. Eso nos sirve y lo vamos a ver más adelante, más profundamente. Entonces Jesús nos dice, quiero que conozcas mis mandamientos y que los cumplas, que los guardes, que los respetes, que los practiques. Solamente quien hace eso es el que verdaderamente ama a Jesús. Por lo tanto, si los respetas y los guardas, es señal de que amas a Jesús y el Padre que ama al Hijo, el Dios Padre que ama a Jesús, por el hecho de que tú respetes y cumplas sus mandamientos, también el Padre te va a amar profundamente porque eres producto de sus enseñanzas y palabras de su Hijo. Y por lo tanto termina aquí esta logión es esta palabra, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando tú recibas gracias de parte de Dios Padre, es porque la intermediación de Jesús, la intercesión de Jesús es vital y vas a obtener todo lo que tú necesites si la sabiduría divina piensa que es lo apropiado para ti y si no te va a mandar lo más conveniente a tu persona, pero lo va a hacer porque tú amas a Jesús y entonces el Padre corresponde al amor que tú le tienes a Jesús y Él te ama más. Para que entendamos, el amor del Padre es producto de tu amor hacia Jesús. Y después, eso de que dice, me manifestaré a Él, pues esto es muy claro. ¿Cuántas veces se ha manifestado Dios a ti? Haz una reflexión, no ahorita si quieres, pero esta noche te invito a que tú pienses cuántas veces se ha manifestado Dios en tu vida en momentos de angustia, de desesperación, de crisis, de duda. Y eso es solamente producto de que tú amas a Jesús y cumples sus mandamientos. Entonces Jesús logra que el Padre te ame a ti profundamente y con el poder de su brazo te proteja y te resuelva muchos problemas y muchos detalles. Después
Vamos a ver qué dice, ahondando en esta sabiduría divina. En el Antiguo Testamento, en el libro de la sabiduría, que es un libro bellísimo, en el capítulo primero y en el capítulo 6, nos va a dar una luz muy fuerte acerca de esta manifestación divina en nosotros. Porque te hablo del Antiguo Testamento, ¿eh? Le dice, vamos a ver qué dice aquí, en este versículo 23 del capítulo, no, en el capítulo sexto, perdóname. Está hablando Jesús y le dice a Judas, no el Iscariote, señala y puntualiza. Se está refiriendo a Judas Tadeo, el familiar, el pariente del Señor, al Judas que le tienen tanta veneración muchísima gente. Entonces le dice a Judas, Jesús, no el Iscariote, Señor, estamos hablando, perdóname, aquí no es Jesús, aquí es Dios, porque estamos refiriéndonos a lo que en el Antiguo Testamento está escrito. Y el libro de la sabiduría es del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Entonces, refiriéndose a Dios, a Yahvé, le dice, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Que puntualizo porque puede prestarse a confusión, no lo dije correctamente. El sentido está en el libro de la sabiduría. Jesús conocía perfectamente toda la Sagrada Escritura y haciendo alusión a este texto del libro de la sabiduría, nos explica con mayor contundencia lo que significa el amar y guardar la palabra de Jesús, y al hacerlo estamos respetando y amando la palabra del Padre. Y por eso puntualiza que vendremos ya es plural, se refiere ahí al Padre y al Hijo. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, siéntete tú privilegiado que gracias a esta acción de Jesús van a morar en ti por obra del Espíritu Santo, tanto Dios Padre como Jesús en tu corazón y en tu persona. Pero esto no lo vas a lograr. En primer lugar, si no conoces los mandamientos de Dios y de Jesús. En segundo lugar, si los guardas, si los practicas, si los respetas, si no, no va a ser posible. Pero si lo haces, en primer lugar, felicidades. En segundo lugar, por la acción del Espíritu Santo, en ti morará Jesús y morará Dios Padre. Y a través del Espíritu Santo, que tú no lo puedes ver, pero que es el Espíritu divino, vas a obtener las gracias y la presencia de Dios Padre y de Jesús en tu ser todo el tiempo que tú decidas. Eso depende de ti. Después vamos a ver eh, un poquito más ya para cerrar este primer discurso de los versículos 25 y 26, con qué dice acerca de la misión del Paráclito que nos dice Jesús. Y dice, os he dicho estas cosas, estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí está cerrando contundentemente Jesús su enseñanza, su catequesis hacia sus apóstoles y les refuerza que el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar por petición de él, de Jesús, nos está diciendo que ya con nosotros sabemos que después de su ascensión para ser glorificado, le da
Dios Padre más Espíritu Santo, además de todo el que ha tenido de por sí, por siempre, en su divinidad celeste, más todo lo que recibió en su divinidad terrestre en este mundo, mientras fue su ministerio público. Entonces, va a llegar al cielo Jesús, va a ser glorificado sentado a la diestra del Padre, y entre otros obsequios le va a dar más Espíritu Santo, y Jesús les va a pedir, oye, papá, oye, papi, oye, abba, este Espíritu Santo, mándaselo a mis apóstoles, ¿no? Muéstrame el amor que tienes por ellos, porque son mis amigos, porque son mis allegados, y envíales el Espíritu Santo para que ellos entiendan, te entiendan a ti, te conozcan más, me entiendan a mí, se llenen de dones y de gracias y puedan seguir con la misión que les dejé que cumpla. Entonces, ya nos queda claro el porqué de ese Espíritu Santo, es la importancia de enviarlo. Y por último, el último punto de este primer discurso que nos presenta el evangelista Juan en su capítulo 14, versículos 27 al 31, también, como todos los discursos, completamente es precioso. Son dos renglones, pero que dicen mucho. Y después viene una breve explicación. Dice Jesús, les dice a sus apóstoles, os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Me detengo ahí tantito. Sabemos que dentro de las costumbres judías del pueblo judío, del pueblo digo, porque no solamente los judíos de religión lo hacían, sino toda la comunidad, toda la población. La manera en que saludaban y se despedían era con el término shalom. Shalom es indistinto su uso para llegar o para irte o en un momento dado para externar un buen deseo, porque shalom quiere decir paz, que tengas paz, pero hasta ahí las cosas. Ahora, ¿qué pasa ya con Jesús, con el shalom? ¿Qué pasa con la paz de Jesús? Es algo muy diferente. Para entenderlo mejor, déjame leer un poquito para que podamos hablar de esto. Dice, no se trata de una paz que fuera significado de ausencia de guerra, de pleito, es una paz efecto de una unión del discípulo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, con quienes vive en comunidad de vida eterna. O sea, si tú vives en comunión, recuerda que comunión significa común unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú estás en paz, tú estás viviendo la paz divina, la paz celestial desde aquí de la tierra. Entonces, esto es lo que hay que entender, que es la paz que Jesús nos manifiesta a nosotros y que en este momento se las manifiesta a sus apóstoles. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, refiriéndose a la sociedad, al pueblo, que decían, Shalom, sí, que tengas paz, que todo sea vida y dulzura en tu vida, una forma de decirlo, que, que todo sea prosperidad para ti, no sé, ponle la interpretación que tú desees. Y es muy bonito el que tú desees, oye, que tengas paz. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tristemente alguien se nos adelanta en este mundo y a sus deudos vamos y qué le decimos? Él ya está en paz y o ella está en paz y que la paz del Señor esté contigo. ¿Te das cuenta? Nuestra intención es bonita, pero sabemos lo que estamos diciendo y por otra parte el que recibe estas palabras de parte tuya sabe lo que significa. No creo, no creo. Pensamos en paz, bueno, ya después de que muramos vamos a tener paz eterna en el reino celestial.
Y si le decimos al deudo que estés en paz, pues es nuestro deseo de que sea una vida apacible, una vida sin sobresaltos, una vida ordenada. Pero nosotros que ya ahorita estamos contemplando que la paz de Jesús es que Dios Padre, que Jesús y el Espíritu Santo moren en ti, que los conozcas, que los respetes, que cumpla su palabra, que te esfuerces por vivir de acuerdo a sus ordenanzas, a sus peticiones, y entonces van ellos a morar dentro de ti, van a estar dentro de ti y tú vas a estar completo. Dice Jesús un poco más refiriéndose a esto: no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Esto yo quiero pensar, si yo hubiera estado, digo, hipotéticamente, escuchando lo que Jesús les decía a sus apóstoles, me hubiera quedado también en la baba, como posiblemente ellos se quedaron y no entendían nada de lo que les estaba diciendo, y que van a entenderlo gracias a dos acciones. Una, a que se cumplen todas las promesas del Padre con relación a la vida y obra de Jesús. Punto número uno. La segunda, que gracias a Jesús les envíe el Espíritu Santo para ayudarles a comprender mejor todas estas palabras, porque no están fáciles. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis oído lo que os he dicho. Me voy y volveré a vosotros. Aquí es porque Jesús, recordemos que en lo que decimos en la subida a Jerusalén, que es la manera coloquial de decir, llegó a la ciudad santa, subió a Jerusalén, sabemos que les fue diciendo a sus discípulos y apóstoles que iba a llegar a Jerusalén y que iba a ser repudiado por el pueblo, que iba a ser, eh, iba a no tener aceptación ni con las autoridades, ni con los sacerdotes, ni con gran parte del mundo de los judíos. Entonces, y que el Hijo del Hombre tendría que sufrir y tendría que padecer y morir en cruz todavía, peor, pero que era necesario para poder glorificar al Padre y que el Padre lo glorificara a él. Qué fuerte esto, ¿no? Porque es cierto, Jesús sabe que entre lo que le dio de instrucciones su Padre en esta misión de su ministerio público, lo debe de cumplir cabalmente, que como hombre, como humano, está llegando el momento en que le va a doler hasta la médula el cumplir la palabra de Dios Padre, pero que primero está la obediencia y está el glorificar al Padre satisfaciendo la petición de lo que para lo cual lo envió a este mundo. Por otra parte, sabe Jesús que tiene que cumplir todo esto para él a su vez ser glorificado por el Padre. Y ya vimos que esta acción de glorificación, pudiéramos decir, de este ciclo de glorificación de Jesús al Padre y del Padre a Jesús, se empezó a dar en el momento mismo, pero toda su vida, pero en esta etapa de la Pascua se empieza a dar en la última cena, cuando instituye la Eucaristía. Ahí se ve, Jesús lo dice que está glorificando, glorifica al Padre y le pide, y Padre, tú glorifícame a mí con la grandeza que tenía antes de los tiempos. O sea, ahí se está refiriendo Jesús a que antes de venir a este mundo y antes de la creación del mundo, él gozaba de toda la gloria también por ser el unigénito de Dios desde siempre. Y entonces le pide en la última cena que lo glorifique dándole
la gloria y el poder y la potestad que tenía desde antes de la formación del mundo. Jesús está manifestándose como humano, pero aquí les está dando a entender, les está reforzando que tiene que ir al Padre, tiene que glorificar al Padre, pero que sin embargo el pasar este momento de sacrificio, de dolor, de angustia, es necesario. Y por eso Jesús se atreve a decirle a sus apóstoles, me voy y volveré a vosotros. Porque es cierto, después de toda la angustia y el dolor de su pasión y muerte, después de que se le sepulta, viene la etapa gloriosa de su resurrección, el que se convierte en el primogénito de entre los muertos, en que asciende a los cielos para ser glorificado, en que ahí recibe todo el honor y la gloria y que ahí ya envía el Espíritu Santo. Pero aquí señala algo Jesús importante. Si me amarais, os alegrarías de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. O sea, Jesús les está diciendo, todo lo que yo hice en este mundo, tanto mis enseñanzas como las obras de poder, todo fue obra del Padre y yo únicamente cumplí con lo que Él me pidió que hiciera. Y por otra parte les manifiesta, si me amarais, no es que dude del amor de sus apóstoles, sino que les pide que amen la voluntad del Padre y la acepten, y que no solamente la acepten, sino que le den gracias y lo glorifiquen a Dios Padre, porque a través de Jesús se va a cumplir la palabra de Dios Padre, la palabra divina, y este Jesús también va a ser glorificado gracias a eso. Y cerró diciéndoles, y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Sabemos perfectamente que, por ejemplo, en el caso de Tomás, el apóstol, como ejemplo, él dudó de ya cuando fueron las apariciones de Jesús, de que fuera Jesús, porque él no estuvo presente en la primera aparición. Entonces Jesús sabe que necesita reforzar la creencia de sus apóstoles, su fe en él, y por lo tanto, lo, lo más excelso que les puede decir es, si me amas, si me amarais, os alegraríais de que fuera el Padre. ¿Por qué? Porque si no va el Padre, no va a enviar al Espíritu Santo. Y hay otras consecuencias. Si no manda el Espíritu Santo, ellos no van a entender los años que estuvieron con el maestro, con el rabuní, sus enseñanzas y tener la fortaleza para cumplir la misión que les encomienda antes de su partida. ¿Que cuál fue esa misión? Recuerda que les dijo, bautizad a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y llevar mi palabra hasta los confines de la tierra. Sin el Espíritu Santo, imposible que puedan lograr esto los apóstoles. Entonces, eh, espero que así como tú y yo mismo estamos entendiendo un poco más ahorita esta palabra de Jesús, que comprendamos lo que sucedió en ese momento. Dice, el Padre es más grande que yo, ya lo vimos por qué razones. Jesús quiere subrayar que por su condición humana se sitúa en un nivel de criatura, igual que tú y yo, y sobre todo que por el momento se encuentra en una situación suprema de humildad y de abajamiento que corresponde al hecho de haber aceptado encarnarse a través de la Virginal María y venir a este mundo para traernos la palabra del Padre. Jesús, siendo, gozando de la divinidad celeste, se abajó en adquirir la condición humana para podernos dar a entender la palabra de Dios Padre. Y por lo tanto, a excepción del pecado que él no lo tuvo, y a pesar de que murió como el más grande pecador de toda la historia,
por remisión de nuestros pecados, de los tuyos, de los míos y de todo el resto del gran nuevo pueblo de Israel que Jesús formó por la entrega de su sangre en la cruz. Entonces, entonces, dicho esto, pues ahora le pide al Padre que regrese y que le constituya la gloria que él, como Hijo de Dios, le es propia desde antes de la creación del mundo. Jesús quiere decir con esto a sus discípulos, antes de que suceda, con el objeto de que cuando suceda crean. Lo que Jesús ha dicho comprende que va a ser exaltado en la cruz. Al ser exaltado es desde el punto de vista fe, desde el punto de vista religión, desde el punto de vista cristiano. Está siendo exaltado a pesar de estar crucificado en la cruz, a pesar de estar exaltado porque está en un promontorio en que queda a la altura superior a todos nosotros. Entonces, dentro de ese sufrimiento supremo que él vivió, está siendo exaltado en esa cruz y tiene que vivirlo para que se puedan dar los siguientes eventos de poder resucitar, ascender al Padre y donar el Espíritu Santo. Y entonces dice Jesús, ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí. Esto nos da a entender que Jesús estaba saliendo del cenáculo, terminando la cena de Pascua, porque si no, no hubiera dicho, levantaos, vámonos de aquí, van hacia el huerto de los olivos, al jardín de Getsemaní. Entonces, por eso dice que debe de saber el mundo terrenal, que él ama al Padre, que por lo tanto cumple su voluntad. Y al referirse al príncipe de este mundo, recordemos que no nos confundamos, es una manera de citar al tentador, a Satanás, al demonio, al que nos complica la vida. Y todo esto lo sabemos porque él tiene una sutileza para manifestarse y para envolvernos y hacernos caer en el pecado tremenda. Y aguas porque es peligrosísimo. Y por tener tanto dominio sobre todos los humanos en el mundo, por eso la descripción en la Biblia, en muchos momentos se le cita como el príncipe de este mundo. Sabemos que después de las tentaciones que sufrió Jesús en los 40 días en el desierto y no lograr su propósito de cambiar su mesianidad en Jesús, se retira y sabemos que dice, y aparecerá hasta el momento debido. Ahorita es el momento debido. En la pasión de Jesús es donde va a mover todos sus hilos el demonio contra Jesús, porque es su enemigo número uno. Y es el enemigo número uno Jesús por una razón que ya lo hemos comentado. Jesús es Dios, pero al venir y aceptar a bajarse a tener condición humana, es un humano más. Y por lo tanto, en Satanás, el ángel caído y todas sus huestes de alimañas que le siguen, entonces no aceptaba, además de haber rechazado la potestad divina de Dios por soberbia y por querer ser igual que él, por otra parte, Luzbel, que es como se le conoce también, él no aceptaba servirle a un humano, porque Jesús estaba en este mundo como en su divinidad terrestre y no la aceptaba Satanás. Y por lo tanto, eso persiguió tanto hasta supuestamente vencerlo al ser crucificado Jesús. Sabemos que esto tenía que ser necesario para que fuera la gloria y la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre Satanás. Pero eso no quiere decir que el tentador pensaba que estaba venciendo a Jesús porque estaba acabando su vida en la cruz
como el más desdeñable de los criminales. Entonces, dice así, el príncipe de este mundo, Satanás, quien mediante Judas y los judíos dirige en cierta manera el drama de la pasión y muerte de Jesús, sin embargo, con todo aplomo, Jesús afirma que Satanás, príncipe de este mundo, no tiene derecho alguno sobre él. La frase es semita, o sea que viene del vocablo, del vocabulario, de la tradición semita, que eso es antes de que fuera el hebreo, antes de que fuera la escritura hebraica. Entonces, esa frase semita, de nada para él sobre mí, esa es la frase semita, nada para él sobre mí. O sea, Jesús está refrendando que no tiene Satanás ningún poder sobre de él, que por lo tanto entrará en lucha contra el príncipe de este mundo, pero su muerte, la de Jesús, no será un fracaso, sino el principio de una victoria definitiva. Los verdaderos motivos de cuanto va a suceder, la pasión, la muerte y su resurrección, son dos y lo debe de saber todo el mundo. Pon mucha atención en lo que vamos a decir. Los verdaderos motivos de cuanto va a suceder dentro de la pasión, muerte y resurrección de Jesús se debe, en primer lugar, a que Jesús ama al Padre y en segundo, porque quiere obedecer totalmente una orden formal que su Padre le dio y que él había recibido. Entonces, por amor al Padre, ya vimos ahorita en la clase que el amar quiere decir el cumplir, el respetar, el vivir. Jesús no es la excepción. Jesús, a pesar de que es también Dios, pero y que es imagen del Padre y que es luz, verdad y vida, y es la puerta de la salvación y todo lo hermoso, eso no quiere decir que como humano amara y ama a su Padre, lo ama, y por amarlo vive los designios de su Padre y por eso vino al mundo Jesús y sabe que dentro de esta venida al mundo, tristemente quiere llevar a cumplimiento total lo que le pidió su Padre con orden a lo que debía de ser su ministerio público. Y Jesús sabe que esto lleva dolor, pasión y muerte física. Y que Jesús, al decir, levantaos, vámonos de aquí, está refrendando que Él está dispuesto a asumir la petición de su Padre sin, sin dilatar, aunque le duela. Porque ya veremos en los episodios siguientes que claro que le duele como humano, pero antes de que le duela como humano está el demostrarle el amor al Padre y el demostrar que le ama tanto que cumple su palabra. Vamos a cerrar con esta frase terminaba el discurso de despedida primero que el evangelista Juan nos presenta magistralmente. Y quiero cerrar únicamente esta noche, después de lo que hemos reflexionado, haciéndote una invitación a ti. Ya una vez que entendimos mucho del alcance de las palabras de Jesús, me atrevo a preguntarte, ¿tú amas a Jesús? ¿Tú estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a vivir las consecuencias de ese amor que por respetar sus mandamientos implica? Ya veremos en el siguiente clase, dentro del segundo discurso, que el conocer la palabra de Dios sin llevar acciones que la refrenden, de poco sirve. Y que tristemente no te quiero asustar, pero no te ufanes de que digas, ay, conozco al derecho y al revés las sagradas escrituras, el catecismo de la Iglesia Católica, todas las encíclicas de los papas,
toda la vida de los santos, me he leído 20,000 cosas. Qué bueno que tengas instrucción, qué bueno que conozcas a Dios y que conozcas a Jesús, que conozcas al Espíritu Santo y que conozcas la historia de la salvación. Me da mucho gusto porque es importante. Para amar algo tienes que conocerlo, pero no nos podemos quedar en el conocimiento, no nos podemos quedar en el cultivo de nuestro ego, de nuestra inteligencia, etcétera, etcétera. Necesitamos poner en acción los mandamientos de Dios y sobre todo el mandamiento que Jesús nos dio. Entonces, si tú deseas que de verdad Dios Padre, Jesús, moren en ti, vivan en ti, y que a través del Espíritu Santo se manifiesten en ti todos los días de tu vida y te ayuden a tener una vida gozando de la paz de Dios, de la paz de Jesús, del auxilio del Espíritu Santo. Tenemos mucho por hacer. Y digo tenemos porque yo me incluyo dentro de esos necesitados de cumplir más cabalmente los mandamientos de Jesús. Démosle gloria haciendo nuestro mejor esfuerzo por de verdad amar a nuestro prójimo como Él nos pide. Y en esta época de Cuaresma es el momento quizás ideal de que manifestamos de que somos verdaderos discípulos de Jesús, porque siempre seremos quienes estemos aprendiendo de su palabra, pero que también la misión que nos dio a través de nuestro bautismo, de ser sacerdotes, profetas y reyes, la llevamos a cabo. Te invito a que de corazón lo hagas y a que disfrutes de ser verdaderamente un hijo de Dios, un hermano menor de Jesús, y que eres merecedor de que el Espíritu Santo more en ti. Pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche. Yo a ti te agradezco tu tiempo y agradezco tu interés por seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Te deseo salud para ti y para toda tu familia. Te invito a que mandes constancia de tu presencia y deseo que tengas una bonita noche y que seas feliz. Y si Dios lo permite, nos veremos aquí el martes de la próxima semana para seguir con este segundo discurso y para seguirnos enamorando de la palabra de Jesús. Es la palabra de Dios en los labios más hermosos que podemos imaginar, entender y escuchar. Que descanses. Te pongo la canción de cierre. Una vez más, tu palabra me enseña. Una vez más, en ella te revelas. Una vez más, puedo escuchar tu voz que me llama toda hora, porque quieres regalarme tu amor. Siempre estás buscando mi alma, sin mirar cuántas horas trabaja, porque a ti no te importa el tiempo. Tu bondad supera todo, porque quieres para mí el cielo. Hoy vuelvo a ti con mi humanidad, dejo atrás mi justicia y mi verdad. Quiero abrir mi corazón
amor de Dios. Necesito de tu amor, Señor. Necesito de tu amor, Señor. Necesito de tu amor, Señor.